Bueno, entramos, mis queridos amigos, le damos la bienvenida a Andrés Caleca. Andrés Caleca es conocido ya por todo este país. Ha sido miembro director de Ferromineras, ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, candidato presidencial a las primarias de la oposición. También Andrés Caleca hoy es dirigente del Movimiento por Venezuela, es dirigente de alta voz por este partido. Le damos la bienvenida. Andrés, bienvenido al programa. Buenas tardes, Juan Carlos. Un placer estar en tu programa de nuevo. Un saludo a todo el equipo y a toda la gente del Zulia. Ojalá pronto pueda estar por allá. Muy bien. Abordemos primero un tema que sé que te interesa mucho porque veo que en tu cuenta Twitter le hace mucho seguimiento, que es esta especie de revolcón mundial que está provocando Donald Trump. El mundo, después de la caída de la Unión Soviética, Fukuyama decía que el mundo ahora era unipolar. Luego regresó la Guerra Fría, ahora son 3 naciones las que están en el mundo y entre Europa, y ahora son 4 mundos los que están enfrentados. ¿Qué busca Donald Trump con esta política que pareciera pretender por lo menos cambiar el orden internacional? Bueno, mira, Juan Carlos, yo no soy un experto en temas internacionales, pero como tú lo dijiste, por supuesto me intereso mucho en la materia porque nos concierne a todos y particularmente a nuestro país, ¿no? Yo creo que hay que poner la cosa en su contexto, ¿no? Yo me voy a referir a una reflexión extraordinaria que hizo en su momento y publicó un libro al respecto la muy conocida periodista Ann Applebaum, articulista permanente de la revista tan importante Atlantic de California, del oeste de los Estados Unidos, pero además con una proyección mundial. Ella publicó un libro hace un año o 2, quizás, año y medio aproximadamente, que se llama Autoritarismo Incorporated, como una corporación, como una empresa internacional. Y allí plantea una teoría sobre la cual, una hipótesis sobre la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, que es que la contradicción fundamental en la que está sometida la humanidad en el siglo XXI ha cambiado su naturaleza con respecto al siglo XX. En el siglo XX, la contradicción fundamental que marcó todo el siglo, prácticamente hasta el final del siglo, fue la contradicción entre el capital y el trabajo, entre los defensores de los trabajadores y los defensores del capital, entre capitalismo y socialismo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la Guerra Fría a la que tú hiciste referencia, el bloque detrás de la cortina de hierro, incluyendo a China, por supuesto, a Cuba, y los países que se sustentaban sus economías en relaciones de producción capitalista. Bueno, eso ya no es así en el siglo XXI. En el siglo XXI, la contradicción fundamental sobre la cual el mundo está conmocionado en este momento es la contradicción entre democracias y autocracias. Eso es lo que está llevando adelante la confrontación en el plano mundial y las cosas se están alineando. Entonces, nos encontramos a Putin, socio de Xi Jinping, socio de Díaz-Canel, socio de Maduro y de Correa, pero también socio de Orbán y socio de Vox en España y de la Meloni en Italia. Bueno, la Meloni con menos fuerza. Le Pen en Francia, es decir, una nueva configuración de alianza, y ahora Trump se incorpora a ella, que ya no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con regímenes autoritarios versus la democracia liberal occidental que tuvo su origen en Europa, por supuesto, en el centro político de Europa, y que hoy está totalmente acosada por los extremos que se han unido, extremos totalitarios de izquierda, como es Xi Jinping, como es Díaz-Canel, como es Maduro, mira, unificados con Putin, que es un tipo hoy en día de extrema derecha, y con Trump. Es impresionante lo que está ocurriendo, ¿no? O por lo menos algunas de las acciones de Trump. Yo aspiro que eso no termine siendo exactamente así. Pero cuando tú ves lo que está pasando, por ejemplo, en Europa está en guerra otra vez, como siempre, ¿no? Lamentablemente. Cuando quiera que usted abra un libro de historia, Europa está en guerra. Otra vez Europa está en guerra. Y vemos que Trump no termina
los Estados Unidos, imagínate tú, líderes de la Alianza Atlántica, de la OTAN, no terminan de ponerle un parado a un país que ha invadido a otro, violando toda la soberanía nacional y todas las reglas internacionales. Bueno, en eso estamos, y Venezuela inmersa en ese paquete, ¿no? Ahora, ante esa deriva, merece una reprimenda la democracia liberal occidental. ¿En qué ha fallado la democracia liberal occidental como para que esa derecha que suena muy retrógrada, muy primitiva, comience a ganar espacio? Y ha ganado espacios en América Latina, gana espacios en Estados Unidos, gana espacios. Bueno, ayer a la señora Le Pen la inhabilitaron por un delito de malversación de fondos, pero tiene un partido que ha venido avanzando en las urnas electorales francesas. Orbán, el señor Recep en Turquía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la democracia está perdiendo espacio frente a las autocracias? Sí, bueno, hay una gran reflexión sobre eso también. ¿Qué ha pasado con la democracia? La democracia, por cierto, esa reflexión está digamos, en primer plano en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Es decir, la democracia se convirtió en muchas partes del mundo en una democracia de oligarquías, en una democracia de los tenedores de fortunas, de los tenedores de poder. Y ha perdido el centro político, ha perdido su base social. Mira, estos movimientos de extrema derecha, que no solo son los que amenazan la democracia liberal, también los de extrema izquierda, pero te referiste a los de extrema derecha, que son lo novedoso, digamos, en este momento. No es nada nuevo. Esto se parece tanto al inicio del siglo pasado. Es impresionante. Acuérdate aquella frase de Marx en el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que lo empieza con esa frase: la historia se repite a veces como tragedia y otras como comedia. Bueno, aquí estamos casi en lo mismo. Cuando tú ves lo que pasaba en la década del siglo XX, y lo que está pasando ahora, esencialmente es lo mismo. Pero bueno, el andar de la democracia, y nos pasó en Venezuela, Juan Carlos. ¿Por qué llega el chavismo al poder? Eso quería preguntarte, disculpa que te interrumpa. Venezuela llegó muy temprano, 25 años antes de todo este proceso que se está dando, porque la democracia venezolana comenzó a ser una democracia con muchas imperfecciones. Luis Herrera decía que era perfectible, pero la capacidad de perfectibilidad se vio menguada, y eso dio paso a que la gente quería un hombre fuerte. Yo recuerdo la frase que la gente hablaba en el mercado Las Pulgas en Maracaibo cuando Chávez da el golpe de estado: necesitamos un hombre fuerte que ponga orden en esto. Sí, mucha gente votó por la cachucha, o sea, pensando que Chávez iba a ser una especie de Pérez Jiménez, ¿no? Y Chávez lo aprovechó. ¿Te acuerdas que se disfrazó de Pérez Jiménez una vez y todo, con el uniforme blanco que usaba Pérez Jiménez? Bueno, los fracasos de la democracia, los errores de la democracia, que si bien eran perfectibles, como lo decía Luis Herrera, esa perfectibilidad llegó un momento que se entragó. En el caso de Venezuela, recordaste a Luis Herrera, yo recordé mientras te oí hablar de una frase de un maracucho extraordinario que fue el doctor Jesús Ángel Pagalarraga, que la calificó como la democracia chucuta, una democracia que al final se convirtió en un gobierno de élites, y que lo que tú veías era un pueblo abandonado, un pueblo miserable a pesar de todos los avances. No terminaba de fluir ni la democracia ni el bienestar material. Lo cierto es que no hay democracia posible, Juan Carlos, si en el medio de la postración y el hambre de la población. En eso estuvieron claros sus críticos, entre los cuales me encontraba yo, por supuesto, que era mepista, ¿tú te acuerdas? Claro. Y éramos críticos de lo que estaba pasando. Bueno, la solución que se buscó en Venezuela, que es un poco lo que están buscando otros países del mundo, es ir contra la democracia, no en la perfectibilidad de la democracia, sino en acabar la democracia. Y en eso, como en tantas cosas, fuimos, como tú lo acabas de recordar, pioneros. Nosotros fuimos pioneros en la independencia de América Latina, pero también pioneros en este descalabro. Los Mira, Caleca, especiales, ¿no? Me viene a la mente algo que escribiste hace unos días atrás en tu cuenta en X. Hace unos días atrás dijiste, en Venezuela no toda la oposición es democrática. ¿Tú crees que tenemos
un atisbo de esa derecha trumpista, ordanguista, putinista que comienza a aparecer en el escenario venezolano. Pongo un ejemplo, y esto para mí ha sido una crítica que he hecho en este programa. Cuando Donald Trump secuestra a un grupo de venezolanos y se los lleva secuestrados a una cárcel en El Salvador, absolutamente ilegal, todo el proceso signado por la ilegalidad y la violación de los derechos humanos, venezolanos aplauden eso. Pero cuando Maduro pone preso ilegalmente a un dirigente político venezolano, lo secuestra, lo mete en una mazmorra, no le permiten abogado, pues esa misma gente protesta por ese hecho. O sea, yo puedo ser demócrata para cuando me conviene y pudiera ser no muy demócrata cuando no me interesa. Sí, y entonces nos encontramos que hay dictadores buenos y dictadores malos, según esta visión, ¿no? Es decir, una gente que acusa de dictador a Maduro, pero añora a Pérez Jiménez, o relievan a Pinochet, ¿no? Es decir, no tienen claridad sobre lo que está en juego, que es la lucha entre demócratas y autoritarios. Eso en Venezuela está pasando, yo no diría que se está consolidando, pero por lo menos en las redes, que por cierto, las redes ya hoy en día son una expresión muy reducida de lo que efectivamente está pasando en Venezuela por razones de censura. Por ejemplo, la red política esencial, que es X, el anterior Twitter, hoy en día acabo de ver una encuesta que no tiene un alcance mayor al 5% de la población. Eso es nada, ¿no? Pero es lo que llamábamos antes, tiene un alcance a eso que llamábamos antes, Juan Carlos, tú eres más joven que yo, pero lo llamábamos antes el país político, ¿te acuerdas? El país político versus el país nacional. Bueno, en el país político se mueve alrededor de esa red y entonces ahí tú ves que expresiones de esa derecha que no tiene nada que ver con las tradiciones venezolanas, ¿no? Pero bueno, ahí están, felizmente no tienen un partido político, no tienen una presencia determinante, pero sí es verdad que hay una parte de la oposición venezolana, perdón, no de la oposición, de la oposición. No todo lo que dije en ese post, no todo el antimadurismo es demócrata. Nosotros queremos aliarnos y somos aliados de los demócratas venezolanos. Ahora, quiero dejarte para el retorno, Andrés. Envíame un saludo a la Fosforito, que es tu señora esposa. La conozco como Fosforito. Entonces, no, Cacaíto puro. Es la cosa que la Fosforito, no, esposa mía, no me pongas en eso. La Fosforito, Dios me salve. No, la Cacaíto. Y la tipa tiene días que no escribe, pero bueno, tú estás muy ocupado ahora. La tipa está ya medio adolescente, entonces tú sabes. Ya está adolescente, ya no se comporta del mismo modo. Bueno, mira, al retorno vamos a hablar por qué en Venezuela en este momento, o tú tienes esperanza en la construcción de un centro político avanzado. Yo creo que pudiera estar muy signado por el pensamiento socialdemócrata y quizá un poco democristiano o socialcristiano, más que socialcristiano, que pueda darle un nuevo barniz a la política venezolana. Voy a utilizar aquella frase de Serrat, que se parece a la de Luis Herrera y a la de Jesús Ángel Paz, porque Serrat decía, estos son los polvos que nos trajeron a estos lodos. Al retorno, ¿cómo construir una alternativa política frente a la izquierda precámbrica y frente a la derecha que pudiera ser tan precámbrica en su conducta? Al retorno con Andrés Caleca, mis queridos amigos. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, continuamos con Andrés Caleca y poco a poco nos estamos metiendo en las densidades de la política venezolana. Y le decía a Andrés, ¿cómo crear hoy, mañana, Andrés? Ponme Andrés en pantalla, por favor, Yasmín, para poder observarlo. Mañana va a haber un evento en la UCB, en la oficina de la APUS, en el salón de APUS, donde se va a presentar una nueva alianza, que es la Alianza Democrática. Bueno, este es un proceso electoral, no pudiéramos afirmar que esta va a ser un desideratum de un nuevo bloque político en Venezuela, pero Venezuela aparentemente necesita en estos momentos el nacimiento de un nuevo bloque político a partir de la excisión que se está realizando en la propia plataforma unitaria. ¿Se puede crear una tercera vía socialdemócrata o socialcristiana centrista en Venezuela? Bueno, independientemente de que yo creo que eso es necesario, yo le he dicho
a muchos amigos socialdemócratas como yo o socialcristianos, incluyendo César Pérez Vivas, que lo señalaste antes, que una tarea fundamental de los dirigentes socialdemócratas o socialcristianos es tratar de reconfigurar esos espacios políticos. Yo no estoy seguro que el siglo XXI tenga las mismas características de predominio ideológico que tuvo el siglo XX. Esto está en plena transformación, pero en todo caso, para ser más amplio, es necesario en Venezuela configurar un centro político alrededor del cual se pueda construir una nación donde todos quepamos y donde todos podamos prosperar, una nación democrática, que, para decirlo en palabras del expresidente argentino ya desaparecido, Raúl Alfonsín, porque en democracia se cura, en democracia se sana, se educa, se trabaja. Ese país que queremos construir solo será posible con teniendo como epicentro un gran centro democrático que coincida en un proyecto nacional democrático de desarrollo para Venezuela, de acuerdo al siglo XXI, a las necesidades del siglo XXI. Bien, dicho eso, te referiste a un acto que va a haber mañana, donde se va a presentar al país la Red Decide. ¿Qué es la Red Decide? Es mucho más, Juan Carlos y oyentes, que una coalición de partidos. No se trata de eso. La Red Decide no es ni un partido nuevo, ni una coalición de partidos. Lo hemos llamado Red, primero porque es un acrónimo de resistencia democrática, pero segundo porque Red da la idea más clara de lo que se está construyendo. Es decir, son partidos políticos de distinta procedencia, todos demócratas, ¿verdad? Pero mucho más que los partidos políticos y mucho más que una alianza de partidos políticos. En esta red que se va a presentar mañana en el local de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela a las 11 de la mañana, estaremos partidos como Un Nuevo Tiempo, estaremos partidos como el Movimiento por Venezuela, que es el cual yo milito, partidos como el MAS, fíjate tú, Unión y Progreso, este sector mayoritario de Primero Justicia, encabezado por Capriles y Tomás Guanipa, y bueno, otras expresiones partidistas, creo que centrados, el partido Enrique Márquez, que está ahora preso, como tú sabes, por la dictadura, perdón, no quiero meterte en problemas con este vocablo, que está preso por el gobierno, por el régimen, el Puente, estos partidos, muchos partidos, pero mucho más que eso. Allí están organizaciones no gubernamentales, ONG de distinto tipo, están dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, dirigentes gremiales del magisterio de otros sectores. En fin, es mucho más que una coalición de partidos. ¿Y qué busca esta Red Decide? ¿Qué está planteando? Está planteando una estrategia para lograr superar el estancamiento de la situación política venezolana a partir de lo que ocurrió con el gigantesco fraude electoral cometido el 28 de julio del año pasado, donde Edmundo González ganó las elecciones ampliamente, duplicando prácticamente al candidato del continuismo, que es Nicolás Maduro, por supuesto, y ese triunfo fue desconocido en un verdadero golpe de Estado contra la soberanía popular que se ejecutó ese mismo día en el país. Bueno, la política estancada, la política que quiere el madurismo en el poder y toda esa alianza que está en el poder, que quiere implantar en el país, es precisamente el congelamiento de la situación política venezolana. Porque la vocación totalitaria de esta gente no la podemos perder de vista. ¿Y qué es el totalitarismo, Juan Carlos? Es sencillamente la cancelación de todo movimiento y de toda política. Nosotros tenemos que romper con eso. Y creemos que la estrategia de la abstención permanente, porque fíjate tú, el 18 de enero, antes de que incluso se hubiesen convocado estas elecciones, eso lo dije en la última vez que tuvimos una entrevista tú y yo, pero lo ratifico, el partido 20 Venezuela, en voz de su coordinadora nacional, que es María Corina Machado, a quien respetamos
mucho, por supuesto, anunció al país que la línea política de 20 Venezuela era que no se podía participar en ninguna otra elección en Venezuela hasta que no se reconociera el triunfo de Edmundo González. El 18 de enero, antes de que estas elecciones hubiesen sido convocadas. Por supuesto, 20 Venezuela es libre de tomar esa decisión. Esa decisión la tomaron ellos unilateralmente. No se lo comunicaron ni le preguntaron a la plataforma unitaria, por ejemplo, porque ellos, entre otras cosas, no tienen esa obligación. Ellos no son miembros de la plataforma unitaria. Pero bueno, hicieron eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que eso le hace el juego al interés del gobierno. ¿Qué quiere esta gente? Que no votemos más nunca, exactamente. Que no hayan en este país más elecciones, o si las hay, sean elecciones internas del PSUV. Eso es lo que está planteado en Venezuela. Nosotros no. Nosotros decimos, la lucha por la democracia, por recuperar la democracia en nuestro país, aún en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, tiene en la lucha electoral y en la participación electoral un componente esencial. Donde hayan elecciones hay que participar, y si no las hay, las exigimos. Fíjate lo que está pasando, Juan Carlos. Estamos a una semana, por ejemplo, y a un mes de estas elecciones, y a una semana de que se inicie el lapso de inscripción de los candidatos para esta elección que convocó el gobierno, que son las elecciones, por cierto, previstas en la Constitución para elegir gobernadores, Asamblea Nacional y consejos legislativos regionales, los CLEP. Bueno, estas elecciones, la semana que viene comienza el lapso de postulación de candidatos. Yo te puedo decir que ningún partido en este país, a excepción del PSUV en este momento, tiene claro si puede inscribir candidatos en esa elección. Yo me temo lo peor. Yo me temo que esta gente va a hacer unas elecciones y esa lista de candidatos a gobernadores que publicaron ayer o antier, de los candidatos del PSUV, los 24 candidatos a gobernadores del PSUV, electos a dedo por la Dirección Nacional del PSUV, bueno, ellos van a hacer un parapeto allí electoral para nombrarlos y designarlos gobernadores de estado sin que nadie tenga derecho a participar en esa decisión. ¿Nosotros vamos a aceptar eso? Nosotros no lo aceptamos. Nosotros exigimos que los gobernadores, según la Constitución y las leyes de este país, sean electos en elección abierta de todos los venezolanos. Esa es nuestra exigencia. Nosotros vamos a decir que no vamos a esa elección, que el PSUV haga lo que le dé la gana. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y eso mañana, la red decide, ese tema, esa red decide, lo va a afrontar mañana. Vamos a presentar una propuesta, vamos a exigirle al gobierno que abra el proceso electoral a todos los sectores. A todos la red va a presentar mañana los candidatos ya a gobernadores. No. Vamos a presentar la exigencia de ir a elecciones. Entre otras cosas, no tenemos candidatos, Juan Carlos, porque no sabemos quiénes son los que podemos inscribir candidatos. Fíjate tú, en el Zulia tenemos un problema muy particular. Nosotros queremos que en estas elecciones de gobernador se presente la candidatura de Manuel Rosales a la reelección, el candidato que nosotros elegimos en el año 2021, toda la unidad opositora, los que votábamos en esa época, 20 en esa época, llamó a la abstención también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros sí votamos yo no voté porque yo no votaba en Maracaibo, en el Zulia, pero apoyamos la candidatura y seguimos apoyando la candidatura de Manuel Rosales. ¿Será posible que inscribamos a Manuel Rosales de candidato? Hasta ahora no lo sabemos. Un nuevo tiempo no ha sido habilitado todavía por el CNE para inscribir candidatos, ni el MPB, ni la Mesa de Unidad Democrática. Entonces, esos son los temas. Nosotros exigimos mañana esa red. Perdón, un poco gripado. Vamos a exigir nuestro derecho a participar en esas elecciones y a presentar candidatos en todo el país. Ahora, te voy a decir algo, tú me darás tu percepción. Siento que, digamos, en mala hora se dio la fractura de la oposición entre el sector, digamos, que apoya a María Corina, que no quiere ir a elecciones, y el sector que sí quiere ir a elecciones porque la fractura lleva agua al molino del gobierno,
que cree que puede ganar, a lo mejor, no sé, voy a colocar esta entre comillas, que puede ganar limpiamente la elección. Me pregunta alguien acá, ¿ustedes tienen capacidad para colocar testigos en todas las mesas? Bueno, para colocar testigos en todas las mesas tendrías que tener muchos buenos candidatos a gobernadores reconocidos por la comunidad para que los sectores de los partidos y los sectores sociales pongan su nombre para defender esos votos en los centros de votación. Sí, bueno, hay dificultades muy grandes. La primera es la disposición de la gente a votar. Yo he visto algunas encuestas de empresas serias, no estoy autorizado para difundirlas directamente, pero he visto encuestas que hablan de que más o menos el 60% del país no está decidido a no participar en estas elecciones, por lo menos en este momento. En las regiones eso varía, por supuesto, en el sur es menos, pero digamos el promedio nacional. Es decir, que participarían entre 30 y 35% nada más de electores. Ese es un problema. Ahora, eso afecta también a los electores del gobierno. Claro. Porque Maduro sacó 3,5 millones de votos en las elecciones pasadas. Puede estar seguro que ni la mitad de esos votos los van a poder movilizar para estas elecciones. Igual nos pasa a nosotros. Nos pregunta, ¿ustedes tienen testigos para todas las mesas? En primer lugar, no sabemos ni siquiera cuántas mesas se van a abrir. Suponte tú que se abran 20,000 mesas, que es lo que más o menos se abre para un proceso regional como este, donde, por cierto, siempre vota mucho menos gente que en los procesos presidenciales. Pero supongamos que se abran 20,000 mesas. Tenemos dificultades, por supuesto, para poder cubrir todo el padrón electoral. Por cierto, no en el Zulia. Para los efectos de los oyentes de este programa que están en el Zulia, tranquilícense porque en el Zulia sí cubriremos todo el padrón electoral. Ahora hay regiones donde nos va a ser más difícil. El que quiera colaborar, por favor, que lo haga. Pero además no perdamos de vista que independientemente de que haya un testigo acreditado, que no sabemos si vamos a poder acreditar testigos, porque ¿quién acredita testigos? Los que tienen candidatos. En este momento ni siquiera sabemos si vamos a poder acreditar testigos. Pero independientemente de eso, la ley establece que el proceso de escrutinio de cada mesa electoral es un proceso público. Es decir, si hay una mesa donde no podemos llevar testigos, bueno, estaremos allí en el momento en que se haga el escrutinio de esa mesa electoral para dar fe y corroborar los resultados que allí se obtuvieron, si el gobierno lo permite. Ahora, si el gobierno lo que quiere hacer de esto es un proceso interno del PSUV, fíjate que el del PSUV incluso ha sido de una gran opacidad. Sí, claro. O sea, tú sabes a quién eligieron candidatos al CLE y a la Asamblea Nacional los militantes del PSUV en su proceso interno en el Zulia. Nadie sabe. Todo eso es escondido. Bueno, quieren hacer lo mismo con los gobernadores. Nosotros nos oponemos a eso. Exigimos transparencia. Exigimos que se abra el proceso electoral para que todos podamos postular candidatos, que podamos vigilar los centros electorales. Eso es lo que esa es la lucha por la democracia. Una pregunta, ya cerrando la entrevista, Andrés, que me quedó pendiente en el tintero cuando hablábamos del tema internacional, nacional, cuando ya estábamos adentrándonos en esas aguas, es el tema sanciones. Estas sanciones, muchísima gente cree que le van a torcer la columna vertebral a Nicolás Maduro y que va a tener que entregar el cargo. Otros dicen que esto lo que va a hacer es que va a generar un empobrecimiento y además un atornillamiento del régimen que va a tener más capacidad para controlar a una población que pudiera terminar famélica si esto llega al extremo en que la plantea el señor Trump, por lo menos al día de hoy. ¿Cuál es la opinión de Andrés Caleca al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir antes de cualquier consideración es que en esta disyuntiva, esta situación de sanciones, es culpa única y absolutamente del gobierno del señor Maduro y anteriormente del gobierno de Chávez. Es la deriva autoritaria de este gobierno, es haberse robado una elección ahora, en este caso, para esta fecha que estamos hablando, es haberse robado una elección, violando todos los acuerdos que se habían llegado con la oposición venezolana en Barbados, lo que lleva a la administración Trump
a pensar de nuevo en aplicar la estrategia de máxima presión contra Venezuela, regresar. Las sanciones, por cierto, no se fueron todas, no se fueron nunca, ¿no? Desde hace algunos años, porque lo que había eran unas licencias temporales. Y lo que ha hecho la administración Trump hasta ahora es levantar esas licencias temporales para la explotación de petróleo por parte de la compañía Chevron y una licencia extensiva a algunas compañías europeas, Repsol y una compañía francesa en petróleo y gas. Bueno, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha dicho todo el que comercie petróleo y gas venezolano será objeto de sanciones y no podrá comercializar en los Estados Unidos. Bueno, eso crea un problema adicional a todos los problemas que tenemos. Adicional. O sea, no es que la pobreza aumente, habrá pobreza por culpa de las sanciones. No, la pobreza ya la hay. Terrible lo que está pasando en Venezuela, Juan Carlos, tú lo sabes. La inflación desatada, el dólar se fue de la devaluación de la moneda, terrible, no vale nada el bolívar venezolano. Las pensiones a un dólar mensual, $1.20 mensual, ¿quién puede vivir con eso? Y todavía está Chevron aquí, y todavía está Repsol. De manera que no es esa la causa. Ahora, de que el tema no va a conducir por sí mismo a que Maduro va a abandonar el poder porque le quitaron la licencia a Chevron, eso es una verdad como un templo. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, Juan Carlos, como ya ocurrió en el pasado cuando en la otra administración de Trump, es que el petróleo va a fluir por la vía de las mafias de comercialización de petróleo en el mundo, con la consecuencia de que el fisco va a recibir menos cantidad de recursos y va a ser más fácil robárselo. O que se nos olvidó que Tarek El Aissami se robó $23 mil millones de ese esquema petrolero mafioso. Eso no podían hacerlo con Chevron. Ahora, Andrés, el gobierno norteamericano sabe lo que tú estás diciendo. ¿Por qué aplica la misma fórmula? Aunque no sabemos, a lo mejor le cierra el grifo a los chinos y a los españoles y a la gente de la India y deja a Repsol abriéndole más el grifo solo al petróleo para Estados Unidos. Pero si ellos saben que la sanción no saca al gobierno, ¿por qué siguen utilizando las mismas armas que ya no han resultado ni en Venezuela ni en otro lugar del planeta? Ni en ninguna parte del mundo. Pero bueno, es la deriva del gobierno norteamericano. El señor Trump va a anunciar en lo que él llama el Día de la Libertad, no sé si es hoy o pasado mañana. Mañana. El Día de la Libertad, imposición de aranceles a todas las importaciones de los Estados Unidos. Es un desastre. ¿Por qué lo está haciendo? No lo sé. Es un desastre. Yo creo que ese Día de la Libertad más bien hay que llamarlo el Día de la estanflación, porque lo que se va a meter en la economía de los Estados Unidos es un paquete. Pero bueno, ¿qué los motiva a eso? No sé. Mira, yo le leí una entrevista a la señora, un post a la diputada representante de la Florida, María Elvira Salazar, diciendo que eso era porque se lo había pedido a la oposición venezolana. Nosotros no hemos pedido eso. No sé qué oposición se lo habrá pedido. Ella dice ahí claramente, nosotros hemos impuesto estas sanciones porque nosotros hacemos lo que nos diga María Corina. Yo no sé si eso es verdad o no. Pero lo dice la diputada Salazar y no ha sido desmentida hasta ahora. Ahora, nosotros, ni la plataforma unitaria de la cual somos parte, ni nuestros partidos, ni esta red decide que va a salir mañana, nadie ha pedido a los Estados Unidos que levante la licencia de Chevron. ¿Por qué? Porque la licencia de Chevron, independientemente de la situación del país y de que eso no soluciona los problemas de Venezuela, no hay duda que ha traído una mejora en la calidad de vida de mucha gente. De mucha gente. Hay que ir nada más a Monagas para darse cuenta, a Maturín para darse cuenta de lo que está pasando, de lo que pasó con que la producción petrolera venezolana hubiese aumentado casi 400,000 barriles al día con la presencia de Chevron. Porque no es nada más que el gobierno, por supuesto, el gobierno lo que le entra se lo roban estos vagabundos, pero no es nada más lo que le entra al gobierno, sino el trabajo y la actividad económica que genera la presencia de esas compañías produciendo petróleo en Venezuela, esas compañías serias,
porque si vienen los mafiosos del petróleo, eso no genera nada. Lo que genera es destrucción, casas muertas. Andrés, quiero darte un minuto para que hables ad libitum a la gente que nos ve en todas las redes sociales en Venezuela y en el mundo. Sí, una reflexión. No nos rindamos, no abandonemos. Cuando digo no abandonemos la lucha política, la lucha por la defensa del triunfo electoral del 28 de julio no puede ser una retórica nada más, ni una consigna de redes sociales. La defensa tiene que darse todos los días, en cualquier espacio, en su sindicato, en su asociación de vecinos, en su trabajo, en su gremio, en su gobernación, en su alcaldía, en sus diputados, en todos los aspectos, que la lucha política de los demócratas venezolanos no muera. Andrés, muchísimas gracias. Andrés Caleca, dirigente nacional del Movimiento por Venezuela, pero más que dirigente nacional del Movimiento de Venezuela, yo creo que un venezolano que merece hoy, esté usted de acuerdo o en desacuerdo con lo que él dice, merece el respeto de todos porque ha mantenido, en mi opinión, unas posiciones verticales frente al conflicto venezolano. Andrés, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Saludos entonces a Cacaíto Puro, que Dios la bendiga a ella.